Positivas. Les decía que lo normal es, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctor. Lo normal es encontrar un líquido transparente o ligeramente amarillo. Sin embargo, cuando este se torna hemático, hay que plantear causas como el trauma abdominal, causas neoplásicas tal vez. Si es que se torna de una coloración verde marrón, es importante determinar el nivel de bilirrubina. Si tiene un aspecto opaco, turbio o purulento, valorar un proceso infeccioso. En el caso de un aspecto opalescente, valorar las concentraciones de triglicéridos. Entonces es importante el estudio citoquímico, el hecho de encontrar por ahí abundantes eosinófilos también podrían orientar a un probable origen neoplásico, ver si es que se presentan eritrocitos que pueda sugerir trauma o incluso algún proceso maligno, si hay leucocitos, lo cuales puedan indicar causas infecciosas. Entonces, el análisis microbiológico es importante, eso también nos va a permitir valorar si estamos frente a una peritonitis bacteriana espontánea o primaria, la cual no está relacionada con ningún foco intraabdominal o perforación del tubo digestivo. Es común poder verla en cuadros como la cirrosis hepática. O también poder valorar una peritonitis secundaria que ésta sí está relacionada con una complicación intraabdominal que puede ser una perforación del tubo digestivo. Entonces, tener en cuenta que la principal complicación de la asitis suele ser la peritonitis bacteriana espontánea y la cual debe confirmarse justamente con el estudio adecuado del líquido acítico. Dentro del criterio para valorar una peritonitis bacteriana espontánea es encontrar más de 250 polimorfonucleares por microlitro, y ello asociado también a un cultivo positivo, generalmente monobacteriano, de una sola bacteria. Entonces hay que estudiar ese líquido acítico, solicitar el citoquímico para poder ir planteando diagnósticos diferenciales. También es importante consignar otro tipo de exámenes como es la endosindiaminasa, que es un marcador importante para peritonitis tuberculosa, sobre todo cuando supera las 40 unidades por litro. El pH también en líquido acítico, si es por debajo de 7,35, puede estar asociado con peritonitis bacteriana. Entonces, el estudio de líquido nos va a permitir también hacer diagnósticos diferenciales entre diferentes patologías, cirrosis, neoplasias, peritonitis bacterianas, tuberculosas, etc. En el caso de la citis de origen maligno, es importante también ahondar en otros síntomas extraintestinales. En el caso de la citis quilosa, es característico ver macroscópicamente un líquido turbio de color blanquecino y triglicéridos en el líquido cítico por encima de 110 miligramos por decilitros. En el caso de la citis tuberculosa podemos encontrar, ya que es importante valorar justamente el ADA de la adenosíndiaminasa. Y también es importante considerar las imágenes porque nos pueden mostrar un engrosamiento peritoneal, ascitis con tabicación incluso. Entonces es importante valorar el gasa cuando estudiamos el líquido cítico para valorar también diversas posibilidades diagnósticas. Tener en cuenta que hay algunas contraindicaciones, sí, al momento de realizar una paracentesis, una de ellas es una plaquetopenia por debajo de 40.000 o signos de coagulación intravascular diseminada o alguna cirugía abdominal previa con sospecha de herencia, si es que pensamos tal vez de que pueda estar tabicado el líquido acítico. Si es así, es mejor hacer la punción guiado por ecografía. En estos pacientes es importante un reposo en posición horizontal, hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, es recomendable que se pesen 2 veces por semana, ir valorando también la cantidad de orina en 24 horas para ver también en el caso de un origen hepático por cirrosis si es que hay respuesta o no a la medicación.
Tener en cuenta la ingesta del sodio, de antiinflamatorios, entonces el alcoholismo también y si hay alguna infección en curso. Con respecto al síndrome ascítico, ¿alguna pregunta? No, doctor. Y por último tenemos a lo que corresponde al síndrome diarreico. Tener en cuenta que para que se produzca una diarrea va a existir un desequilibrio básicamente entre el proceso de secreción y absorción a nivel intestinal. La OPS, o sea, la Organización Peruana de la Salud, lo define como la presencia de tres o más deposiciones sueltas que puede aparecer en un día. Entonces, también se puede conceptualizar como la presencia de heces mayor de 200 gramos al día porque, en peso, lo que se refiere al peso. Entonces, lo característico va a ser un aumento súbito en el número de deposiciones, más de 3 al día, reducción en su consistencia, aumento en su contenido líquido y tener en cuenta, y esto es importante, si es que estas heces líquidas contienen sangre, contienen moco. Entonces, recordar que el aparato digestivo recibe alrededor de 10 litros por día, el ingreso oral es aproximadamente de 1 a 2 litros. El resto viene de los diferentes jugos que se van a secretar. 9 litros son reabsorbidos por el yeyuno e ilion y 800 a 850 por el colon derecho. Por lo tanto, el líquido en heces excretado al día no supera los 150 mililitros. Ahora, podemos fisiopatológicamente hablar de una diarrea que puede ser osmótica debido a la presencia dentro del lumen intestinal de sustancias osmóticas que van a condicionar a salida del agua hacia el lumen intestinal desde el intra y extracelular. Y esto es cuando hay sobre todo una osmolaridad por encima de los 100 miliosmoles por kilo. Y todo esto puede originarse por electrolitos o nutrientes que no son absorbidos adecuadamente. Pues hay diferentes causas que pueden provocar una diarrea osmótica. Hay causas exógenas como el hecho de utilizar algún tipo de laxante o algún antiácido o medicamentos como la colchicina o en aquellos intolerantes a la lactosa. Pero también hay causas endógenas que corresponden a la mala absorción o a la adhesión de algunas bacterias y parásitos. Lo característico es encontrar un volumen inferior a 1000 mililitros al día. Y algo importante es que este tipo de diarrea disminuye con el ayuno. Si el paciente deja de comer, para la diarrea. En cambio, la diarrea secretoria, en la cual hay una activación intracelular del AMP cíclico, el GMP cíclico, va a haber una apertura en los canales de cloro en las criptas, se inhibe la absorción de sodio y cloro, y todo esto altera el flujo iónico paracelular a través del daño de las uniones estrechas. Aquí no hay mala absorción de nutrientes. Lo característico va a ser que encontramos un gran volumen por encima de los 1000 mililitros al día y a comparación de la diarrea osmótica no se modifica con el ayuno. Entonces, esa activación del AMP cíclico puede deberse a toxinas bacterianas como E. coli, enteropatógena, el Vibrio cholerae, Shigella o Salmonella. La activación del GMP cíclico puede deberse a toxinas bacterianas como Yersinia y la secreción de calcio por toxinas bacterianas como es el Clostridium difficile. Entonces hay causas infecciosas que pueden ocasionar respuestas inflamatorias. Hay una diarrea también inflamatoria en la cual ya hay destrucción de células epiteliales, salida de mediadores proinflamatorios, estimula la salida de agua, aumento de la motilidad intestinal y por ende una mala absorción de los nutrientes. Puede haber una diarrea por dismotilidad, diferentes drogas, toxinas, cuadros de ansiedad o causas como el hipertiroidismo, el síndrome de colon irritable, la diabetes que pueden causar aumento de la motilidad intestinal, se reduce el tiempo de tránsito intestinal, hay una disminución de la absorción de sustrato y de agua y esto altera la absorción de electrolitos.
También podemos hablar de una diarrea aguda, que es aquella que se extiende por un periodo de hasta 2 semanas, una diarrea prolongada o persistente cuando va entre 2 a 4 semanas, y una diarrea crónica cuando se prolonga más allá de un mes. Entonces es importante tener en cuenta las características de las heces para ver más o menos frente a qué estamos. Si el paciente lo que presenta son heces acuosas, abundantes, tendríamos que valorar si estamos frente a una diarrea osmótica o secretoria. Si las heces son esteatorreicas, fétidas, que flotan, podríamos estar frente a cuadros de malabsorción. Es importante considerar la enfermedad celíaca. Si hay heces con moco, pus o sangre, valorar diarreas inflamatorias, posiblemente de causa infecciosa. O si hay heces con gran cantidad de moco, importante también en los cuadros de diarreas que aparecen en pacientes con tumores vellosos a nivel del colon. Entonces, la diarrea aguda va a comenzar de una forma brusca, tiene una duración, ya hemos visto, menor de 2 semanas, y el paciente no suele manifestar algún antecedente relevante. La causa pueden ser agentes infecciosos, parásitos, virus, bacterias, puede ser por la ingestión de bebidas o comidas contaminadas, puede haber una diseminación fecal oral. Las fuentes de infección pueden ser el agua, leche, pollo, huevos, pescado, etcétera. O también incluso puede ser debido a una diarrea secundaria a antibióticos que alteran la microbiota. Entonces hay diferentes causas que hay que tener en cuenta. Mecanismos fisiopatológicos implicados: enterotoxina, neurotoxina, citotoxinas o enteroadherencia. La diarrea inducida por E. coli enterotoxigénica se identifica alrededor del 50% de pacientes con diarrea del viajero. Hay una diarrea acuosa que se acompaña de fiebre y que se suele limitar en los primeros 4 días. La diarrea inducida por E. coli enterohemorrágica se va a caracterizar porque hay sangrado, hematoquesia, puede aparecer pujo, tenesmo, fiebre e incluso puede asociarse a un síndrome urémico hemolítico. Y la diarrea inducida por E. coli enteropatógena, que actúa por adherencia a la mucosa del intestino delgado, origina diarrea de color marrón sin fiebre que suele autolimitarse. La diarrea crónica, aquí es importante tener en cuenta que pueden haber causas inflamatorias que dañan el epitelio absortivo. Incluso pueden acompañarse de fiebre, dolor, hemorragia digestiva. Por ejemplo, tenemos aquí las enfermedades inflamatorias intestinales, como es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. También pueden ser de origen osmótico, cuando el mecanismo de estas diarreas radica en que por diversas razones los solutos no se absorben y se provoca retención en la luz intestinal, como es el caso de pacientes que utilizan laxantes, antiácidos o diarreas secretoras cuando hay un aumento en la secreción intestinal tanto de líquidos como de electrolitos. Los característicos son diarreas acuosas de grandes volúmenes en los pacientes con síndrome carcinoide o en el síndrome de Solinger-Ellison, por ejemplo. Diarreas también por alteración en en la motilidad. En ocasiones, la existencia de una cirugía abdominal previa o enfermedades sistémicas van a modificar el tránsito intestinal, como el caso de la diabetes, el hipertiroidismo, esclerodermia, etc. Entonces, al enfocar una diarrea crónica, hay que ver los probables mecanismos inflamatorios, malabsortivos, secretores, osmóticos o alteración de la motilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer al momento de evaluar este tipo de pacientes? Nuestro enfoque, la semiología, qué interrogar, qué preguntar. La evaluación clínica se debe establecer con una correcta anamnesis. Aquí el interrogatorio es muy importante. ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto tiempo lleva el paciente con las molestias? En el caso de la diarrea aguda, valorar que estos pueden estar acompañados de dolor abdominal, sobre todo tipo cólico, náuseas, vómitos. Hay que preguntar, obtener información epidemiológica sobre algún tipo de ingesta reciente, viajes realizados recientemente, o si hay alguien más en la familia que esté afectado. La forma de inicio, hace cuánto es que tiene la diarrea,
cuántas deposiciones hace al día, si apareció bruscamente, qué alimentos ingirió, si las deposiciones son acuosas, líquidas, son verdosas, hay moco o sangre, el olor, si es fétido o no de las heces, si ha perdido apetito, si se asocia a náuseas o vómitos, si hay dolor, espasmos abdominales, epigástricos o mesogástricos, si hay tenesmo rectal, si hay deseos de evacuar, si hay fiebre, si hay dolor muscular, malestar general, si es que hay alguien de la familia, el trabajo o la escuela que presenta diarreas, si es que llegaron a comer los mismos alimentos, los que presentan sintomatología similar, si ha viajado recientemente a algún país tropical o en vías de desarrollo. En el caso de la diarrea crónica, una vez más es importante una correcta anamnesis en cuanto a la forma de inicio y el tiempo de duración del cuadro. Pues, ¿hace cuánto tiempo que tiene la diarrea? ¿La diarrea es continua o es intermitente? Hay de repente días en que no hay la diarrea y después reaparece, o es continua. Tiene episodios diarreicos que alternan con estreñimiento. Hay pacientes, sobre todo aquellos con síndrome de intestino irritable, que cursan justamente con episodios de diarrea, episodios de estreñimiento. ¿Cuál es el color de las heces? ¿Es pálido claro? ¿Son negras? ¿Son verdosas? ¿Tienen mal olor? ¿A qué hora básicamente presentan las diarreas? ¿Son de posiciones sueltas, pastosas, acuosas, espumosas, grasosas? ¿Contienen moco, sangre? Con respecto al peso, es importante ver si se ha modificado el peso con esta diarrea crónica o no, si la pérdida de peso precedió a la diarrea, si presenta fiebre, si hay dolor abdominal, a qué nivel, si es en el cuadrante inferior derecho y periumbilical, superior izquierdo, inferior izquierdo, si la diarrea cursa o no con dolor espasmódico, si hay distensión abdominal y también si es que hay alguna relación con el apetito, si este está conservado, de repente le ha provocado hipolemia. Muy bien, entonces, como ven, la historia clínica definitivamente es muy importante siempre, tanto el interrogatorio, la anamnesis, como el complemento del examen físico. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? No, doctor, todo claro. Muy bien, si no hay preguntas, entonces hasta ahí quedamos el día de hoy. Ya si desean la clase y la delegada me escribe para enviarle las diapositivas. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.